Cuidado porque lo que ha sucedido en las últimas horas va a ser determinante para Bitcoin. En vídeos anteriores establecíamos esta estructura operativa, ya que veíamos que el precio iniciaba equilibrio tras este movimiento de recuperación en V y lateralizaba durante todo el fin de semana desarrollando la fase B. Esto ya lo podemos quitar de aquí también. Recordemos que veníamos de un contexto alcista y observábamos ciertas muestras de fortaleza durante el desarrollo de la fase A y la fase B, pero todo ha cambiado en estas últimas horas después de este movimiento que tenemos por aquí. Vamos a analizarlo un poquito más en profundidad, ya que después de romper esta resistencia de los 69.430 aproximadamente, veíamos cómo el precio de Bitcoin perdía ese momentum alcista que traía después de esta estructura donde sí que demostró cierta fortaleza, y tras una pequeña distribución el precio de Bitcoin volvía a reingresar en la estructura operativa, pero en este caso demostrando bastante debilidad. Tras ver esta distribución en el corto plazo y el reingreso bastante agresivo, de hecho, en la estructura operativa, comentábamos en la comunidad privada que probablemente íbamos a tener oportunidad de short. Al ser una operativa de reingreso, el principal objetivo es visitar la zona del soporte, y el precio de Bitcoin fue rápidamente a buscarlo. Como veis, de hecho, una vez ha alcanzado esta zona operativa, el precio ha frenado el movimiento bajista y actualmente estamos teniendo un rebote hasta esta zona que tenemos aquí marcada en los 67.460. Algo destacable es el volumen que hubo sobre esta zona operativa, ya que hubo bastante participación para el poco tiempo que se estuvo desarrollando esta distribución, y podríamos considerar esto el evento de limpieza de shorts de esta estructura operativa. En este punto, después de haber visto que limpiaban shorts y que teníamos esta muestra de debilidad tan agresiva, tenemos que empezar a favorecer setups bajistas para el potencial movimiento de ruptura de equilibrio. Hemos visto mucha agresividad vendedora durante este movimiento bajista, y a nivel operativo vamos a ver si termina rompiendo este soporte, y en la consolidación sería donde podríamos tener esa oportunidad en short, con el primer objetivo de buscar esta zona de los 65.000 aproximadamente. De momento, lo único que está salvando a Bitcoin de iniciar un movimiento de continuación bajista es el soporte de la estructura operativa sobre estos 66.715. De hecho, si analizamos lo que es el final de este movimiento bajista, sí que podemos observar picos de volumen en algunas zonas operativas que nos podrían indicar absorción de compras, y de hecho es que en esta vela de aquí, vamos a recalcarla, es esta vela de aquí, tendríamos absorción de compras, limpieza además de zona de mínimos de la estructura y un pequeño rechazo alcista que demostraba un poquito de fortaleza en el corto plazo, pero de momento ese movimiento no ha continuado y, como veis, estamos viendo presión vendedora sobre esta zona operativa que hemos comentado anteriormente, por lo que vamos a ver si durante las próximas horas el precio de Bitcoin vuelve a intentar romper este soporte, y entonces sí que estaríamos a la espera de plantear esa operativa que hemos comentado anteriormente. Lo único que salvaría Bitcoin en este punto sería un rechazo lo más inmediato posible a esta zona operativa, alcanzando lo antes posible también otra vez esta resistencia, y a poder ser que por lo menos intente buscar equilibrio. Si el precio de Bitcoin no demuestra fortaleza durante las próximas horas, la situación seguirá siendo cada vez más bajista, y sobre todo estos dos últimos movimientos que hemos visto en Bitcoin no son para nada buenas noticias. Ahora vamos a pasar, como siempre, a revisar las herramientas. Ya sabéis que tenéis en la descripción del vídeo los enlaces a todas las herramientas que utilizo, y algo que sí que me sorprende en cierta manera es que, a pesar de haber visto esta distribución, el precio de Bitcoin no se ha llevado esta zona operativa que estaba muy cargada de shorts, en los 70.400 aproximadamente. Y eso sí que es extraño, ya que si tuviesen más intención bajista, yo esperaría que antes se llevasen estas liquidaciones. Así que cuidado, porque todo podría cambiar si no terminamos de perder ese soporte. De hecho, es que además, como veis, durante este movimiento alcista que hemos tenido, hasta en parte de lo que es la estructura distributiva que hemos visto, los bots de alta frecuencia han acompañado al precio y parecía que tenían esa intención de llevarse liquidaciones. Por eso me extraña tanto que no se hayan llevado esta liquidez. Quizás esto podemos interpretarlo como cierta urgencia por parte de los operadores. Respecto a la liquidez de 100x, lo único que veíamos que se cargaba era esta zona operativa y se la han llevado enseguida, aunque hemos visto también cómo aumentó la liquidez por encima de este máximo de la estructura distributiva de fractalidad menor.
estamos viendo bastante liquidez sobre estos 70.170. Respecto a la liquidez de 50X, situación similar, mucha liquidez en esta zona operativa de los 70.425. Liquidez de 25X, situación similar, aunque en este caso es cierto que se han llevado parte de la liquidez que había. Yo diría que en torno a un 60-65% de la liquidez que teníamos sobre esta zona operativa. En zonas de longs no está habiendo tantas liquidaciones actualmente como podéis estar viendo en los diferentes apartados. Y liquidez de 10X, aunque se ha aproximado a niveles que están muy cargados, tampoco se ha llevado demasiada liquidez. Vemos a partir de los 70.300 como tenemos ya más y se ha quedado ahí. En Bookmap estamos viendo también algo bastante interesante, y es que, como veis, durante este movimiento alcista primero teníamos algunas órdenes de compra sobre los 66.850 defendiendo el precio, y a medida que el precio fue subiendo empezaron a desaparecer estas órdenes de compra. Pero como veis, empezaron a entrar ventas sobre los 69.950 aproximadamente, y esto fue en cierta manera lo que consiguió también frenar al precio de Bitcoin durante el movimiento alcista, ya que después de absorber estas ventas inició el desequilibrio bajista. Y aunque veíamos cómo entraba parte de algunas compras sobre los 68.700, luego veíamos cómo las retiraban inmediatamente, y lo más destacable fue que el desequilibrio bajista, como podéis ver, inició tras la ruptura del VWAP. Este fue como también uno de los eventos que deberíamos haber tenido en cuenta en esta operativa. Veíamos que aparecían durante el movimiento bajista algunas compras a defender al precio, compras que fueron absorbidas, pero también veíamos sobre todo liquidaciones importantes de longs. Aquí, por ejemplo, hubo bastantes liquidaciones, tenemos aquí un pico destacable en el indicador, y ahora recientemente han entrado algunas compras a defender al precio sobre los 66.150. Ventas vemos en torno a los 69.000 aproximadamente, que también han aparecido recientemente. En The Kingfisher vemos liquidez en ambos lados, por parte de shorts hasta los 68.255, también tenemos aquí en los 69.930, y por parte de longs tenemos en torno a los 66.820 y en torno a los 65.620. En los CBDs veíamos durante el movimiento bajista ventas agresivas por parte de Coinbase, Binance también acompañando, pero lo curioso es que después en el suelo Coinbase ha vuelto a meter algunas compras agresivas. En los mapas de corto plazo tenemos más liquidez en zona de shorts, aquí tenemos un clúster hasta los 68.140 y luego tenemos otro desde los 69.730 hasta los 70.100 aproximadamente. Y en los mapas de high leverage tenemos aquí bastante en los 68.160 y también en los 68.795.